Bueno, a esta hora que ya se nos va pasando un poquito el frío que se te mete en el cuerpo, les decía esta mañana que habíamos marcado menos 3 grados de madrugada. Mañana llega la lluvia, por cierto, estará unos días con nosotros, lluvia y nieve, por lo que hemos visto. Lo veíamos hace además un momento por otras cuestiones que no tienen que ver con esto. Este buen amigo de la casa, que es Dani López Vivas, abogado de López Vivas Abogados. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Pues bien, nos tienes el estudio con la temperatura de un paño turco más o menos, con lo cual aquí frío nunca. No, bueno, tampoco hace falta que os quitéis la ropa, Espectáculos los precisos, porque en la radio todavía no se puede ver, pero bueno, tengo aquí el móvil que siempre os puedo hacer una foto y hundiros la vida. No sé si... No, déjalo. Bueno, hoy cambias un poco de tercio y has traído un invitado, ¿no? Sí, a ver. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos también un invitado especial y que se sale de lo habitual en este programa, ya que vamos a darle una vuelta de tuerca más al tema y vamos a hablar hoy del funcionamiento de las instituciones, que inicialmente suena muy aburrido, pero intentaremos que sea algo más ameno. Recordarán los oyentes habituales que el año pasado, antes de las 2 elecciones generales que por desgracia tuvimos en este país, pues hablamos de cómo funcionaba el sistema electoral español. Y cuando tratábamos ese tema, pues hablábamos del descontento que existe entre los ciudadanos con nuestra clase política, entre otras cosas porque mucha gente piensa pues que las obligaciones de la mayoría de los diputados se resumen en ir al pleno, votar lo que le dice allí el grupo parlamentario y coronación. Disciplina de partido, sí. Efectivamente. De hecho, es que en este país los bancos y los políticos actualmente son los malos de la película, con lo cual yo creo que mi deber es intentar un poco cambiar eso y a ver cómo sale. Lo cierto es que aparte del pleno pues existe un trabajo diario en comisiones allí en el Congreso de los Diputados, que ese trabajo la mayoría de las veces no lo vemos, principalmente porque no salen los medios de comunicación. Los medios van al pleno, graban lo que allí sale y se acabó. Las comisiones sí, cuando tienen morbo. Sí, cuando hay alguna comisión de investigación o así, si no cuando poco. Va algún ministro tiene que hablar, o una ministra, ¿no? Tiene que hablar de algo, de lo que interesa, en fin. Pues como decía, yo quiero comentar este tema y la verdad es que era un asunto que no sabía muy bien cómo traer al programa, ya que no quería aburrir a los oyentes pues hablando de reglamentos de cámaras, que eso a los ciudadanos no nos interesa, y hasta que un día se me ocurrió pues que la forma más fácil de explicarlo pues era la más obvia, traer un diputado y que él mismo nos contara su día a día como es. Por eso nos acompaña en el programa César Ramos, diputado del PSOE por aquí, por la circunscripción de Cáceres, para que nos aclare estas cuestiones, siendo una persona que además está comprometida con el tema de la transparencia porque, entre otras cosas, publica su agenda en la página web, para que cualquier persona que esté interesada pues sepa lo que hace en ese día a día. Antes de saludarle, de todas formas, me gustaría darle las gracias por la total disponibilidad que ha mostrado, ya que me contestó inmediatamente a los pocos días de aceptado venir, lo cual para mí es una maravilla, porque últimamente lleva una racha muy mala con los invitados. Como saben los oyentes, yo me gano la vida trabajando en López Vivas Abogados, no en la radio. Esto de la producción es lo que tiene, Dani. Sí, ya lo estoy empezando a vivir en mis carnes. Y los 2 últimos invitados que quería traer me dejaron colgado el día antes, con lo cual me tocaba la misma mañana prepararme el programa, venir corriendo a la radio, en fin, una auténtica locura. En este caso, por suerte, no ha pasado, ya tenemos aquí a César dispuesto a charlar con nosotros. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. César Ramos Esteban, diputado del Partido Socialista por Cáceres en el Congreso de los Diputados. Bienvenido. Buenas tardes a todos. A ver, lo que estábamos comentando. Es cierto que existe este trabajo de comisiones en el Congreso. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque de verdad que los ciudadanos no lo vemos en los medios. Sí, de todas formas voy a ser un poco sincero, ¿vale? Vamos a intentar ser sinceros, como si no nos estuviera escuchando nadie. La labor parlamentaria a día de hoy, como se desarrolla, a mi forma de verlo, y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, tiene un funcionamiento un poco arcaico, ¿vale? Son instituciones que llevan funcionando así hace más de un siglo, cuando la sociedad ha cambiado radicalmente. Yo creo que el mayor interés, y queda feo que lo diga un diputado, que puede tener el Parlamento es cuando hacen las visitas a los colegios, pero lo ven como si fuera un museo. Entonces yo llevo desde hace mucho tiempo planteando que hay que cambiar radicalmente el funcionamiento de los parlamentos españoles, de cómo funcionan determinadas instituciones. Por eso hace que la gente se separe en gran parte de la política. Y no es que los diputados no trabajemos, sí trabajamos, no voy a decir si trabajamos más o menos, pero sí es cierto que como la vida parlamentaria, la dinámica parlamentaria, en algunas ocasiones es tan aburrida y tan anticuada, que hace que para los ciudadanos pierda interés. No conozco ningún ciudadano que haya seguido un pleno del Congreso de los Diputados, incluso de la Asamblea de Extremadura, entera. Ni ningún debate entero, o a lo mejor hay alguno por ahí, algún friki de la política que sí lo ha conseguido hacer, pero yo sinceramente todavía no he encontrado ninguno. Entonces eso sí me dice que tiene que cambiar. Sí es cierto que tiene un funcionamiento que
que permite que los representantes públicos, los representantes de cada provincia en Madrid podamos llevar la voz de los ciudadanos, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo haga, pero sí tenemos la opción de hacerlo, tenemos distintas fórmulas parlamentarias para hacerlo y tenemos distintos órganos para hacerlo, como es el Pleno y la Comisión, ¿no? Pero que iremos viendo a partir de ahora, ¿no? La labor del diputado no es solo cuando está en el Parlamento, en las comisiones y en el Pleno. Yo sé que es muy criticado cuando los ciudadanos ven el hemiciclo del Congreso de los Diputados con muy pocos diputados porque dicen, oye, que nosotros les pagamos para trabajar. No quiere decir que no estemos trabajando, porque podemos estar siguiendo el Pleno desde el despacho a la vez que estamos trabajando, podemos estar recibiendo una visita y podemos estar haciendo otras cosas, que es una labor que además para mí es la más importante que tienen los parlamentarios. ¿Cómo se quitan todas esas dudas? Tú lo has dicho antes, publicando la agenda. Cuando hagamos pública nuestras agendas, cuando todo el mundo pueda saber qué hacemos en cada momento, entonces se quitarán las dudas si los diputados trabajan o no trabajan. Es una dinámica que poco a poco se va haciendo, pero yo creo que es imprescindible para que cambie la visión esa que existe de los políticos a día de hoy. Que en parte, solo en una pequeña parte es cierta, pero que en una gran parte no lo es, ¿no? Vale, vamos a ver, hemos hablado de estas comisiones. Un poco brevemente, ¿en qué consiste? ¿En qué comisiones estás tú? ¿En qué consisten los cargos que tienes estas comisiones? En fin. El Congreso se divide en comisiones permanentes que tienen que ver con las áreas de gobierno, del gobierno de España. Entonces se dividen dependiendo de los ministerios que hay. Normalmente, es decir, existe la Comisión de Fomento, la Comisión de Energía, la Comisión de Economía, es decir, todo lo relacionado con cada una de los ministerios. Y en esa comisión se debaten los temas que tienen que ver con ese ministerio, con esa área de gobierno. Yo soy actualmente el portavoz de Fomento, que además en Extremadura tenemos muchos retos en el tema de fomento. Pues sí, quizás demasiados, pero tenemos sí, unos cuantos. Y quizás a lo mejor por eso incluso el Partido Socialista decidió poner un portavoz de fomento que fuera extremeño, para ver si éramos capaces de visualizar cuáles son los problemas que tenemos en esta tierra y para intentar solucionarlos. Yo creo que nadie duda ya en esta región y cada vez menos en este país que Extremadura ha sido maltratada con el tema del ferrocarril. Desgraciadamente visualizados los tenemos casi todos. El problema es que no hay manera de encontrar la solución. Sí, pero fíjate, el primer paso para solucionar el problema es que se hable de ello. Que se hable en Madrid, que hablemos entre nosotros, está muy bien. Y por suerte yo he vivido como los ministros al principio de una legislatura comparecen en cada comisión para dar las líneas generales de su actuación durante el gobierno. El que el Partido Socialista tenga un portavoz de Fomento, yo creo que ha permitido que el ministro de Fomento por primera vez en una legislatura dedique mucho tiempo a hablar del ferrocarril extremeño. No quiere decir que vaya a solucionar los problemas que tiene, pero por lo menos ha dado el paso de que se empieza a hablar de los problemas del ferrocarril extremeño en Madrid. Porque que lo habláramos nosotros, que somos la población que somos, pero no sea consciente en Madrid o no haya personas que tengan la capacidad de hacer presión para solucionar ese problema, hace que no se pueda solucionar. Y además tenemos el problema que Extremadura es una región con muy pocos habitantes, con mucha menos capacidad de presión que pueden tener otras regiones. Y es algo que tenemos que solucionar. Además, por sistemas en los extremeños y sobre todo los cacereños, somos muy resignados nos resignamos a lo que tenemos. Nos quejamos para nosotros, pero hacemos muy poco para reivindicar lo que necesitamos. O conseguimos que la gente reivindique las cosas a las que tenemos derecho, o incluso a los diputados que estamos en Madrid no va a ser muy complicado. Porque el ministro nos podrá decir, oye, pero si no hay una demanda real en tu región que la gente salga a la calle a pedir que hace falta un ferrocarril de calidad, ¿no? Y para eso yo pido que la gente de esta ciudad y la gente de esta región empiece a ser reivindicativa. No nos resignemos a que todo lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar y no hay más remedio. Y esto también es verdad que se ha jugado un poco la ciudadanía, desde el Partido Socialista, desde el Partido Popular, en muchas legislaturas. No vamos a recordar todas las intervenciones de políticos y políticas. Vais a tener el AVE en 2010, en 2015. Ni lo tendremos en 2020, ni parece que vaya a ser, porque cuando uno viaja ve todavía, es verdad que al fin y al cabo metes mucho dinero encima de la mesa, empiezas a adjudicar y a sacar licitaciones. Sí, y además es que ahora que cada día tengo que lidiar y tengo que estudiar cada tema de fomento que hay en este país,
uno se da cuenta que a todo el mundo se le ha vendido su infraestructura, su ferrocarril, su autovía, como algo que se iba a tener en un tiempo razonable. Pero a nadie se le ha dicho con qué dinero se le iba a pagar, que se iba a pagar esa infraestructura. Entonces, en este país lo que hay que hacer es un debate de decir, oye, queremos buenas infraestructuras, ¿no? Queremos todos tener un ferrocarril de calidad, el mejor ferrocarril, y para eso tiene que haber dinero. Si recortamos, es decir, si no queremos recortar, porque nosotros queremos recortar en educación, sanidad y otras políticas, de algún sitio tendrá que salir el dinero. Entonces, ese debate que no nos hemos hecho, lo que nos está llevando es que determinadas infraestructuras que se había comprometido todos los gobiernos que se iban a llevar a cabo en este país son muy complicadas de hacer en un tiempo razonable. Para eso lo que, por ejemplo, desde el Partido Socialista lo que hemos decidido es hacer, oye, como no es imposible todo lo comprometido a hacerlo en un tiempo razonable, lo que vamos a poner son una serie de criterios para priorizar cuáles tienen que hacerse antes. Y para nosotros, por ejemplo, lo que defendemos cada día es que uno de los criterios, hasta ahora solo era el de la demanda, la necesidad por el número de pasajeros, que eso perjudicaba a Extremadura, y nosotros hemos cambiado los criterios por igualdad de oportunidades y cohesión territorial. No se puede estar defendiendo en determinados sitios de España el soterramiento de un tren de alta velocidad en ciudades, cuando a regiones como Extremadura todavía no llega un tren de calidad. Claro. Entonces nosotros decimos, ¿vamos a cambiar el criterio? Lo que tú dices, manda más que nosotros, ¿no? Nadie cuestiona, por ejemplo, que se ponga uno tras otro un plan renove de automóviles, que es una subvención encubierta al sector del automóvil, para ayudarles porque crean mucho empleo. Y aquí seguimos cuestionando que haya un AEPS ahora, un PER antes, cuando ni siquiera es la 10ª parte de lo que se le da a sectores industriales como el del automóvil o el de la industria de minería, por ejemplo, o al sector naval, ¿no? Pero para eso tenemos que ser reivindicativos. Yo lo pido cada día. Esta tarde me voy a reunir en Plasencia con empresarios, y la semana que viene en Cáceres con empresarios, y cada vez que me reúno con ellos lo que les pido es que sean reivindicativos, porque además para nuestra labor en Madrid nos es mucho más sencillo tener un respaldo detrás de gente que está pidiendo, está reivindicando determinadas cosas, y tenemos que empezar a ser reivindicativos con determinadas cosas que son de justicia, ¿no? Y además, porque lo ha dicho muy bien Vicente, es decir, si no conseguimos, en otros sectores funciona muy bien, pero no en otros sectores. Escuchamos todos los días hablar del corredor mediterráneo, que es un corredor de ferrocarril que va a vertebrar la parte de la costa mediterránea. ¿Por qué no se habla del corredor atlántico tanto como del Mediterráneo? Por una razón, porque los empresarios y el sector civil de la zona del Mediterráneo, aparte de que vive mucha más gente, se han organizado. Sí, ¿no? Y yo digo a la gente del oeste español, porque además ya no es un problema norte-sur, se está produciendo en España un desequilibrio entre el este y el oeste. Y hay que decirle a la gente del oeste español, oye, hay que reivindicar algo que además es justo, es razonable y que puede generar un desarrollo para todo el país importante, ¿no? Pero para eso tenemos que pedir a la gente que se moje. Es cierto que somos pocos. Claro. Y como somos pocos es más complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros lo que hemos puesto en marcha y vamos a poner en marcha próximamente es, vamos a juntar a los diputados de provincias parecidas a la cacereña, que son provincias pequeñas, con poblaciones pequeñas, con dispersión de la población, para hacer fuerza juntos en determinados temas que son importantes. ¿Qué provincias entran aquí? Muchas provincias de Castilla y León, quitando algunas, provincias de Aragón, algunas provincias de Galicia y algunas provincias de Castilla-La Mancha. Si no, nos será muy complicado conseguir cosas. Hombre, yo creo que tuvimos la mala suerte de que Lisboa, el gobierno lisboeta, digamos, dejó aparte el AVE por problemas económicos, y Lisboa, Portugal, estuviera tirando del AVE y le interesara, el nuestro ya estaba hecho, pero bueno, se quedó ahí. Sí. Si hubiera llegado la crisis quizá 2 o 3 años más tarde, hubiéramos quizá tenido más suerte en este sentido. Más cosas. Pero bueno, volviendo al tema más o menos que estábamos hablando de dar a conocer la vida de los diputados, más o menos en una semana, ¿cuál puede ser tu día a día? Hombre, normalmente los lunes me voy para Madrid, suelo estar en Madrid de lunes a jueves. Solemos tener pleno, bueno, el primer día de la semana además tenemos en Madrid el comité permanente del Grupo Parlamentario Socialista, que lo formamos los portavoces de cada área y la dirección del grupo parlamentario, y después empiezan los plenos. El martes hay plenos hasta el jueves, plenos en el Congreso, y después se suelen ir convocando comisiones. Comisiones, como he dicho, para tratar temas concretos. Por ejemplo, en Fomento, pues próximamente vendrá la comparecencia del ministro para explicar el caos que se produjo en España con el temporal que ha habido la última semana. Entonces van produciéndose determinadas. Aparte de eso, lo que vamos haciendo, aprovechamos nuestra estancia en Madrid para quedar con personas, instituciones, organizaciones o empresas que nos piden una reunión. Ya.
Por ejemplo, actualmente nos piden muchas reuniones toda la gente que tiene que ver con contratación pública, porque la ley está modificándose, se va a entrar en el Congreso la modificación de la ley de contratos públicos, que tiene, no sé si eran 600 enmiendas ya por las que vamos y todavía no se ha cerrado el plazo. Y después, cuando volvemos a nuestra circunscripción, lo que tenemos que hacer, y lo que yo animo además a todos los diputados que hagan, es patearnos en nuestra región, quedar con gente de nuestras localidades, quedar con gente de nuestra provincia, para escuchar sus problemas. Porque además es cierto que es muy complicado compatibilizar e incluso mentalmente la vida entre Madrid y tu circunscripción. Al final muchos diputados acaban haciendo la mayoría de la vida en Madrid y se acaban olvidando de su circunscripción. Y nunca se nos tiene que olvidar que a nosotros nos votan, en mi caso, ciudadanos de la provincia de Cáceres. Pero César sí participa mucho en la política local, ¿no? Como lo vemos. Sí. Va a ser muy activo en redes sociales, ¿no? Sí, pero además por esa creencia, es decir, porque en el momento en el que yo me separe de la gente que me vota, dejo de hacer una de las funciones que me parece imprescindible, que es que la voz de los cacereños llegue a Madrid. Entonces intentaré siempre evitar eso. Para eso hay algunas personas que me preguntan, oye, ¿pero tú vives en Madrid? No, yo vivo en Madrid la mitad de la semana y la mitad de la semana vivo en Cáceres, porque si no, además eso no lo conseguiría hacer. Y cuando estoy en Cáceres me lleno la agenda de cosas, de gente que me pide para tomar un café. Es cierto que la tensión la tengo que tener un poco alta de tanto café que tomo. Dedico a visitarme a colectivos, a gente que me lo pide, a participar en tertulias como esto. Y además por el sistema electoral que tenemos. ¿Vale? Es decir, tenemos un sistema electoral que además me gusta a mí, porque por circunscripciones, porque permite que todos los ciudadanos estén representados. Y además en la lógica ahora esa que se está entrando en el debate de cómo, para garantizar la proporcionalidad de todos los partidos, que nos fuéramos a una circunscripción única. ¿Vale? Es decir, una sola lista, como aparece en las elecciones europeas, para que tú votes solo una lista a nivel nacional. ¿Qué problema tiene eso? Sí, garantiza la proporcionalidad pura y dura de lo que saque cada partido, pero provincias como la cacereña seguramente no estuvieran representadas en Madrid. Claro. ¿Y quién hablaría en nombre de Madrid? ¿Un diputado de Valencia? Bueno, sí, podría hablar en nombre de Madrid, en nombre de Cáceres, ¿no? Pero creemos que tiene que hablar en nombre de Cáceres gente que haya sido elegida por esta circunscripción y que nos tengamos que patear la provincia para además conseguir que la voz de la gente llegue. Y cuando pasen los 4 años y nos tengan que volver a elegir, la gente nos eche en cara, oye, que no habéis hecho nada. Yo en eso no comparto tu opinión. Yo soy más partidario, ya lo he dicho en este programa varias veces, de un sistema electoral mixto por circunscripción única y también otra parte de los diputados por circunscripciones como está ahora. Pero bueno, eso ya es... Bueno, eso también lo comparto. Es decir, a mí me gusta el sistema alemán, pero bueno, entrar a debate sería una locura ahora. El SENA como cámara territorial es una lucha que lleva mucho tiempo. Pues Última, Dani. ¿Última ya? Última, vaya. No va el tiempo. Bueno, pues entonces hablemos de la disciplina de partido. Hombre, no todos los días tenemos un diputado aquí sentado. ¿Cómo se compatibiliza representar los intereses de la gente de Cáceres, que es la que realmente te vota, con esa disciplina de partido? Porque habrá muchas veces que el grupo parlamentario decida que tú tienes que votar en contra en una resolución que interese a los cacereños. Claro, ¿cuál es el problema en eso? Cuando las listas electorales sean abiertas, yo creo que tiene que haber disciplina del partido. Porque la gente no vota a César Ramos, la gente vota a la lista del PSOE. Otra cosa en la que no estamos de acuerdo. Pero bueno. Sí, ya, pero yo digo, a día de hoy, yo soy de los que defiende que tiene que haber una modificación de la ley electoral en la que permita que haya listas abiertas y que cada uno elija a su representante. Cuando a mí me elijan directamente, me voten a mí, yo soy de la opinión que en determinadas cosas no tenía que haber disciplina de partido. Pero cuando me voten a mí. Pero es que no me están votando directamente a mí. Yeah. Lo que están votando es una lista del PSOE. ¿Yo por qué me voy a saltar la disciplina del PSOE, la comparta o no la comparta, si no han elegido a César Ramos? Pero digo, yo defiendo que se cambie y haya listas abiertas. Y cuando haya listas abiertas, que además será muy interesante, verás cómo los diputados empiezan a patear su provincia para que le pongan la cruz en su nombre. Yeah. En ese momento sí creo que hay que hacerlo. Yo como diputado lo que sí tengo que defender en Madrid, dentro de los órganos de mi partido, del grupo parlamentario y del Congreso, son los intereses de Cáceres. Pero para eso tengo que convencer a la gente con argumentos. No vale simplemente con decir, oye, no, es que Cáceres es más bonita que otras ciudades y nos merecemos tal. No. Yo me dedico gran parte de mi día a conseguir argumentos para que la gente me compre las iniciativas que presento. Pero para que me las compren, tengo que tener argumentos lógicos. Si no, no voy a convencer a nadie. Entonces mi labor es defender a los cacereños con argumentos, como digo con el ferrocarril. Por eso nosotros hemos puesto el criterio de igualdad de oportunidad y cohesión territorial. Porque eso es lo que garantiza que a Extremadura pueda venir un tren pronto. Vale.
Pues muchas gracias, César. Bueno, te paso a Vicente, te dejo ya el toro yo, colocado, porque como periodista ahora querrá... yo sí quiero rematar, es verdad, porque además es un año complicado para el Partido Socialista, ¿no? Imagino que además, estando en Madrid, la falta de un líder, con una gestora que está supliendo, con un partido dividido, con Congreso, el primero que va a ser el nacional, en primavera o comienzos del verano, luego vienen en cascada los demás, ¿no? Regional, provincial y tal. Yo le decía hace un momento que César es muy activo en redes sociales, así que quiero que me explique una cosa. 9 de febrero, un post en Facebook. Ahora que parece que a todo el mundo le cuesta dar un paso adelante antes de tiempo, creo que estoy decidido a dar un paso adelante. ¿Se volverá a presentar a la Secretaría Provincial del partido? Hombre, yo cuando digo presentar cualquier candidatura antes de tiempo es una equivocación. Y yo creo que lo vamos a ver dentro de unos meses con los candidatos que a nivel nacional se han lanzado antes de tiempo. Porque al final pueden acabar un poco quemados. Y además porque el debate puede acabar siendo otro. Yo creo que además hay que hablar, que es bueno que en el PSOE se hable de cuál es el modelo que tenemos que llevar. Aunque parezca que debatimos mucho... Sí debatimos mucho y además debatimos de forma muy transparente en las redes. Pero creo que no hemos analizado ni estamos debatiendo de lo importante. Cuando digo dar un paso adelante, yo soy una persona muy inquieta. Y nunca me he estado quieto, y menos en los procesos internos del partido. Y yo me moveré a todos los niveles, y cuando digo a todos los niveles, para que este partido vuelva a ser opción de gobierno, vuelva a ser opción mayoritaria y vuelva a ocupar un espacio importante para los ciudadanos. Para eso me voy a mover. ¿En qué sentido me voy a mover o qué significa eso? Puede significar muchas cosas, además el tiempo lo dirá. Secretaría provincial, secretaría local, decía, porque hay elecciones para todo. No, pero es verdad que el secretario local ya ha dicho que no se va a presentar en Cáceres, por ejemplo, ¿no? Ya, pero yo no me cierro a ningún nivel, es decir, yo no me voy a dejar de mover a ningún nivel. Tengo el privilegio de estar en el Congreso de los Diputados, de estar en contacto con muchos diputados y de moverme con mucha gente que crea opinión en este país, como para moverme, para poder influir. Cuando digo dar un paso para adelante es porque mucha gente se queda un poco quieta, o cuando se mueve simplemente para decir, oye, voy a apoyar a tal o cual candidato, o defiendo primarias sí, primarias no. Y sin que nadie se sienta que le falto un poco al respeto, me parece un debate demasiado simple, ¿vale? Yo tengo la percepción que la socialdemocracia y el socialismo en Europa tiene un problema de otro tipo, tiene un problema porque la sociedad ha cambiado y para lo que nació, que era dar respuesta a la clase trabajadora de la revolución industrial, está desapareciendo. Y que el que no sea consciente de eso le llevará a que los partidos socialistas, como estamos viendo, vayan bajando. Para eso tiene que haber, para que cambie eso y para dar respuestas, tiene que haber gente inquieta, que mueva un poco el asunto, que además incluso genera determinados temores a algunos. Yo sé que cada vez que pongo alguna frase de esas en las redes sociales, algunos empiezan a decir, oye, ¿qué va a hacer este? ¿A qué se va a presentar? ¿A qué tal? Bueno. Yo creo que, mira, esas cosas no están mal porque hacen que la gente se mueva. Yo creo que la gente se tiene que mover. Y tiene pocas interpretaciones, ¿eh? De hecho, además, viendo un poco las respuestas, decía, por ejemplo, mi amigo Enrique, si es lo que estás pensando, ya estás tardando, que adelante, estoy aquí, te apoyo. Sí, pero no me va a contestar si se va a presentar o no. No, porque además he dicho una cosa muy clara. Queda mucho tiempo para cualquier proceso, incluso para el primer proceso. Y yo he aprendido en política que la gestión de los tiempos es importantísima para el resultado final. Voy a poner además un ejemplo muy claro. Cuando las primarias de Pedro, Madina, incluso se hablaban en aquel momento de Pachi y Susana, de todos los nombres que se hablaron con mucha antelación, ninguno ganó. Ganó alguien que se habló muy poco tiempo antes. Lo mismo pasó en el Congreso con Bono, con Matilde Fernández y con Zapatero. Acabó ganando Zapatero. La elección del tiempo para decidir algo, cómo hacerlo, es la más importante. Es la más importante, además, cómo se juegan los tiempos. Y yo creo que además aquí tenemos que estar en el debate. Y voy a ser muy sincero. A mí no me importa. No creo que el problema del PSOE sea que lo dirija fulanito, menganita o tal. ¿Vale? No creo que en ese esté el problema, porque creo que si no solucionamos otra de las series de cosas que tenemos, da lo mismo quien dirija al PSOE, que no va a tener opción de gobierno. Y creo que es imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, es muy bueno dejar abiertas estas cosas, además porque los momentos lo que da es para jugar determinadas
situaciones y yo animo a la gente. Además, oye, vamos a mover un poco, que para eso son los congresos del PSOE, que además hace que la gente muestre mucho interés por el PSOE en la época de congreso. Yo guardo este post de febrero, que seguramente me dará que hablar en su tiempo, espero que no de aquí a mucho tiempo. César Ramos, Esteban, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Del PSOE en el Congreso. Gracias por venir. Gracias. Don Daniel López Vivas, nos vemos el miércoles que viene. Aquí estaremos. Muy bien, un abrazo como siempre. LópezVivasAbogados.com y en el canal de YouTube todos los programas, como siempre. Ahí están y ahí estarán para siempre. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. adiós, saludos.